Mi marido me dijo que me llevaría a vivir a Estados Unidos. Pero lo que él no sabía era que, en el momento en que pusiera un pie en el aeropuerto de California, las personas que lo estarían esperando no sería yo, sino los agentes de policía. Esa escena, su rostro pálido de terror, es algo que probablemente nunca olvidaré en mi vida. Pero para llegar a ese breve momento de triunfo, tuve que renunciar a todo mi matrimonio. Un matrimonio que una vez creí que era el paraíso, y a la confianza absoluta que había depositado en el hombre al que llamaba esposo. Mi nombre es Carmen. Tengo 29 años. La edad que la gente suele decir que es la más radiante para una mujer. Y yo, en un tiempo, realmente creí que estaba viviendo esos días dorados. Tenía un trabajo estable en una empresa de medios de comunicación, y aunque no era rica, ganaba lo suficiente para ser independiente y ayudar a mis padres en mi pueblo natal. Pero de lo que más orgullosa me sentía, lo que siempre presumía ante mis amigas, era de tener un marido casi perfecto. Mi esposo, Javier, era 4 años mayor que yo. Era el tipo de hombre que cualquier mujer envidiaría. Alto, con un rostro masculino, y una habilidad para hablar que era a la vez elocuente y increíblemente dulce. Era director de ventas en una empresa de importación y exportación y, aunque siempre estaba ocupado con contratos y viajes de negocios, nunca se olvidaba de prestarme atención. Cada mañana, se levantaba antes que yo para prepararme un café con leche caliente. Cada noche, sin importar lo tarde que volviera, entraba silenciosamente en la habitación y me daba un beso en la frente antes de ir a ducharse. Nunca olvidaba nuestro aniversario, mi cumpleaños, ni siquiera las celebraciones más pequeñas. Sus regalos no solo eran caros, sino también increíblemente considerados. Recordaba qué colores me gustaban, qué perfume prefería, incluso la talla de mis zapatos, algo que a veces hasta yo misma olvidaba, y con mi familia era más que perfecto. Mis padres, en mi pueblo de Andalucía, eran agricultores humildes, pero cada vez que nos visitaba, se arremangaba para ayudar a mi madre en la cocina o para labrar la tierra en el campo con mi padre. Les compraba todo tipo de suplementos nutricionales y ropa de abrigo. Todo el pueblo decía que yo era una mujer afortunada por haber encontrado un yerno tan capaz y filial. Yo misma lo creía. Creía que era la mujer más afortunada del mundo. Nuestra vida transcurría plácidamente en un lujoso apartamento en Madrid que él había comprado poco después de casarnos. Mi esposa merece vivir en el mejor lugar, dijo. Yo, conmovida hasta las lágrimas en sus brazos, agradecía en silencio al cielo por haberme enviado un hombre tan maravilloso. Le entregué todo mi amor y mi confianza, sin dudarlo ni un instante. Le confié todos mis ingresos, y él usaba una parte para gestionar nuestros grandes asuntos. Dijo que su dinero estaba invertido y que era mejor guardar el de su esposa por separado. No le di más vueltas. Entre marido y mujer, su dinero y mi dinero son nuestro dinero. Así de ingenua era, creyendo cada palabra que salía de su boca. La tragedia de mi vida comenzó de la manera más dulce posible, una tarde de hace unos 3 meses. Esa noche, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual, y en sus manos no había un pequeño ramo, sino un enorme ramo de rosas rojas ecuatorianas. Él mismo fue a la cocina y preparó una cena exquisita con mi filete favorito y vino. La casa brillaba a la luz de las velas, con una suave música de fondo. Me miró con esos ojos tiernos y brillantes de los que me enamoré desde el primer día. Tomó mi mano y, con una voz baja y conmovedora, dijo: «Carmen, tengo un regalo especial para ti». Mi corazón se aceleró. Esperaba una pulsera o unos pendientes, como de costumbre, pero no. Sacó del bolsillo de su chaqueta 2 billetes de avión y un fajo de documentos. Los puso sobre la mesa y los deslizó hacia mí. Nos vamos a Estados Unidos. Nos mudamos a California. Mis oídos zumbaban. Miré los 2 billetes y los papeles que decían solicitud de residencia permanente. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Mudarme a América? Era un sueño tan lejano que nunca me había atrevido a tener. ¿Lo dices en serio?», tartamudeé, con la voz temblorosa por la emoción. Javier sonrió, una sonrisa tan cálida como el sol de invierno. «Por supuesto. Llevo 1 año preparándolo todo en secreto. Un buen amigo mío de allí me ha conseguido una garantía de empleo. Casi todos los trámites están listos. Solo necesitas rellenar algunos datos personales más y pasar una entrevista. Quería darte la mayor sorpresa de todas». Me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. «No quiero que sigas trabajando tan duro aquí. El clima allí es fantástico y la vida es más relajada. Quiero que vivas como una reina, sin preocupaciones. Yo me encargaré de todo». Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero eran lágrimas de pura felicidad. Enterré mi rostro en su hombro y sollocé como una niña. Mi hombre, mi marido, había estado sacrificándose y preparándolo todo en silencio solo para darme una vida mejor.
¿Qué más podía pedir? Esa noche, viví en una euforia total, como si caminara sobre las nubes. Llamé a mis padres para darles la noticia. Ellos también lloraron de alegría, dándome todo tipo de consejos y diciéndome que su hija estaba a punto de experimentar un nuevo mundo. Me imaginaba una casita con una valla blanca en California, tardes paseando con él por la playa, un nuevo paisaje de vida lleno de felicidad. Estaba tan inmersa en ese sueño de color de rosa que no tenía ni idea de que era la puerta que me conduciría directamente al infierno. En los días siguientes, Javier parecía extremadamente ocupado. Dijo que tenía que finalizar los trámites y traspasar sus responsabilidades en la empresa. A menudo hacía llamadas en inglés, y yo suponía que estaba hablando con nuestro abogado de inmigración en Estados Unidos. Confiaba plenamente en él, e incluso sentía lástima de que tuviera que encargarse de tantas cosas solo. Yo solo me ocupaba de su comida y su descanso. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Javier se acercó por detrás, me abrazó y dijo: «Cariño, ¿puedes darme todos tus documentos de identidad? El pasaporte, el DNI, el libro de familia, tus títulos universitarios, todo lo que esté a tu nombre. El abogado de allí necesita cotejar los originales para finalizar el papeleo. Yo los guardaré a buen recaudo. Sería un lío si los perdieras». Su propuesta sonaba completamente razonable. Él siempre había sido así de cuidadoso y considerado. Sin la menor duda, fui a nuestra habitación, abrí la caja fuerte y saqué todos los documentos más importantes de mi vida para dárselos. Él los tomó, los guardó cuidadosamente en un maletín de cuero con contraseña y sonrió. «Buena chica, yo me encargo de todo». Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo estúpida que fui. En el momento en que le entregué esos papeles, le estaba entregando mi propia libertad. Pero en ese momento, sus acciones solo me parecieron una muestra de cuidado y responsabilidad marital. Una pequeña onda, una vaga inquietud, cruzó mi mente. Pero la aparté rápidamente. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. ¿Cómo podría un hombre que me amaba tanto, que se preocupaba tanto por mí, tener otras intenciones? Me mentí a mí misma, me adormecí en la falsa felicidad que él había construido meticulosamente. No sabía que ese maletín con contraseña no era un lugar seguro para mis documentos, sino el primer ataúd preparado para enterrar toda mi vida en una tierra extraña. Si sientes que hay un secreto oculto en esta historia y quieres descubrir conmigo la terrible verdad que se esconde detrás, no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada muestra de apoyo de los espectadores es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo historias auténticas y significativas. Ahora, volvamos a mis últimos días en España. Días que fueron dulces, pero que marcaron el comienzo de la tragedia. Desde aquella noche fatídica, mi vida transcurrió en una especie de limbo entre la realidad y el sueño. De día, seguía siendo la esposa cariñosa, preparando la ropa de Javier y cocinando sus platos favoritos. Todavía reíamos, hablábamos y nos tratábamos con ternura antes de dormir. Pero en el fondo de mi corazón ya había aparecido una grieta. Una grieta invisible pero que se hacía más grande cada día. El sueño americano, que una vez abracé con toda la alegría, ahora estaba cubierto por una fría capa de niebla. Intenté convencerme de que las palabras de mi madre y mi propia ansiedad eran solo fruto de mi hipersensibilidad. ¿Cómo podría un hombre que había pasado un año preparando en silencio nuestro futuro tener segundas intenciones? Me prometí a mí misma que debía confiar en él, que debía desechar esos pensamientos inútiles. Pero, queridos espectadores, ¿saben que a veces la intuición de una mujer es aterradoramente precisa? Todo empezó a aclararse una noche de fin de semana. Ese día, Javier dijo que tenía que reunirse con un cliente muy importante de Singapur. Una reunión que, según él, podría definir su posición una vez que nos mudáramos a Estados Unidos. Se vistió con un traje impecable y se puso el caro perfume que yo le había regalado. Me abrazó y prometió volver temprano. Me quedé en casa ordenando, pero mi mente no estaba en paz. No sabía por qué, pero la ansiedad de ese día era más intensa que nunca. Caminaba de un lado a otro por el salón, viendo cómo las manecillas del reloj avanzaban pesadamente. Pasaron las 11 de la noche y él no volvía. Lo llamé y después de varios tonos, contestó. Su voz sonaba un poco cansada, pero seguía siendo cariñosa. «Lo siento, cariño. El cliente es muy exigente. Quiere discutir más detalles del contrato. Probablemente volveré muy tarde. Vete a dormir, no me esperes». A través del teléfono oí música alta y risas de gente. Le pregunté de improviso, «¿Dónde estás que hay tanto ruido?» Javier guardó silencio un momento y luego se rió. «Ah, son solo los directores cantando en el karaoke de la sala de al lado, cariño». «Buenas noches». Colgué, y mi mente estaba aún más confundida. Algo no iba bien. Su voz seguía siendo dulce, pero sentí una extraña distancia. Y ese ruido no sonaba a karaoke,
sino más bien al de un bar o una discoteca. Intenté ignorarlo y me metí en la cama, pero no pude dormir. Cerca de la 1 de la madrugada, oí la puerta abrirse. Javier había vuelto. Entró en la habitación y un fuerte olor a alcohol y a un perfume de mujer desconocido me golpeó. No era el perfume que yo usaba. Se sorprendió un poco al verme despierta, pero enseguida sonrió y se acercó para abrazarme. ¿Por qué no dormías? ¿Me echabas de menos? No respondí, simplemente olí en silencio la extraña fragancia que lo envolvía. Pensando que estaba enfadada por su tardanza, intentó apaciguarme. Venga, lo siento. Mañana te compensaré con un día entero de compras. Entró en el baño. Me quedé sentada en la cama y una sensación de frío me invadió. ¿De quién era ese perfume? ¿Por qué me había mentido? Mientras el agua corría en el baño, mi mirada se posó sin querer en la chaqueta de su traje, colgada en una silla. Algo abultaba en uno de los bolsillos. Impulsada por una curiosidad irrefrenable, me acerqué sigilosamente y metí la mano en el bolsillo. Mi corazón latía como un tambor. Dentro no había una cartera ni un llavero, sino un teléfono móvil. Un smartphone negro, de último modelo, completamente desconocido para mí. Me quedé helada. Javier solo usaba un teléfono plateado, el que yo le había regalado por nuestro aniversario. ¿De dónde había salido este? Mis dedos temblaban mientras pulsaba el botón de encendido. La pantalla se iluminó. No tenía código de bloqueo, y lo que apareció en ella destrozó mi mundo en un instante. El fondo de pantalla no era nuestra foto de boda, era una foto de Javier. Sonreía radiante, abrazando por la cintura a otra mujer. Una mujer que no conocía, pero que era muy guapa, con un aire sofisticado y afilado. Rápidamente, revisé los mensajes, el WhatsApp, la lista de contactos. Había innumerables mensajes cariñosos con esa mujer y con varias otras, historiales de llamadas de horas. Pero eso no era todo. No sé por qué, quizás fue la intuición de una esposa traicionada, pero logré abrir una nota que no tenía contraseña, y allí encontré una lista. Una lista de nombres de mujeres y al lado, cifras y abreviaturas. Beatriz, 300.000 euros. Fin. Laura, empresa cosméticos. Fin. Y entonces, mi corazón se detuvo. Vi mi propio nombre. Carmen. Inmuebles. Banco. Vuelo día 15. Debajo de mi nombre había una serie de números. Reconocí al instante que era mi número de pasaporte. Vuelo día 15, banco. ¿Qué significaban esas palabras y esos números? ¿Por qué mi nombre estaba junto a cifras tan espantosas y palabras tan ominosas? El sonido del agua en el baño cesó de repente. Sobresaltada, apagué rápidamente la pantalla y volví a meter el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Corrí a la cama y me tapé con la manta, temblando de pies a cabeza. Oí a Javier salir, vestirse, y luego sentí cómo se acostaba a mi lado, rodeándome la cintura con su brazo y susurrando. Buenas noches, mi amor. No podía moverme ni respirar hondo. Tenía miedo de que oyera los latidos desenfrenados de mi corazón, de que viera el terror en mis ojos. Mi amor. Qué hipócritas y repugnantes sonaban ahora esas dos palabras. Esa noche no dormí ni un segundo. Permanecí inmóvil, fingiendo dormir, pero mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era él? Este hombre que yacía a mi lado, este hombre al que todavía amaba profundamente. ¿Quién era en realidad? ¿Qué era esa lista? ¿El vuelo del día 15 era mi fatídico vuelo a Estados Unidos? ¿Y por qué la palabra banco estaba junto a mi nombre? Un pensamiento terrible, uno que no me atrevía ni a considerar, comenzó a germinar en mi mente. Era tan aterrador que quería gritar, levantarme y enfrentarlo. Pero no lo hice. Una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que esto fuera un malentendido, una especie de broma cruel. Pero otra parte, mi razón más fría, me decía que esto no era una broma, sino una conspiración perfecta, una trampa en la que había caído. Y en la lista de contactos de ese teléfono secreto, había un nombre guardado de una manera tan extraña que me heló la sangre. No era el nombre de una persona, sino la frase almacén refrigerado. El nombre almacén refrigerado me atormentó durante toda la noche. Evocaba una sensación siniestra, una asociación con algo que no pertenecía al mundo normal. ¿Por qué Javier guardaría un número de teléfono con ese nombre? ¿Qué tenía que ver conmigo? ¿Con el viaje a Estados Unidos y con la palabra banco junto a mi nombre en la lista? Innumerables preguntas taladraban mi mente, destrozando toda la paz y la confianza que una vez tuve. A la mañana siguiente, me desperté con un terrible dolor de cabeza y el corazón apesadumbrado. Intenté actuar con normalidad, seguí preparando el desayuno de Javier, sonriéndole y despidiéndome antes de que se fuera a trabajar. Pero sabía que mi sonrisa era forzada, que en mis ojos ya no había una confianza incondicional.
Javier no pareció notar mi cambio. O quizás estaba demasiado ocupado con sus propios cálculos. Seguía siendo cariñoso. Seguía diciendo palabras dulces. Pero ahora cada una de sus palabras era como una aguja que me pinchaba el corazón. Después de que Javier se fue, me quedé sola en el espacioso apartamento. El silencio era espeluznante. No tenía ganas de trabajar. Encendí el portátil y miré nuestras fotos de boda. Mi sonrisa feliz en las fotos parecía tan ingenua y patética. Había confiado en este hombre, le había dado todo, y a cambio recibía esta terrible traición. Decidí que no podía sentarme a esperar mi destino. Tenía que descubrir la verdad. No podía dejar que me llevaran engañada a un lugar extraño, sin saber lo que me esperaba. Tenía que empezar por ese teléfono secreto. Tenía que encontrar la manera de volver a verlo. ¿Pero cómo? Javier siempre lo llevaba encima, excepto cuando se duchaba. Pero después de esa noche sería aún más cauteloso. Necesitaba un plan. Pensé en contratar a un detective privado, pero no tenía mucho dinero en efectivo. La mayor parte de mis ahorros se los había dado a Javier para que gestionara un gran plan de inversión. Ahora que lo pensaba, ese dinero probablemente se estaba utilizando para sus malvados planes. Me sentí impotente. Era como un pájaro en una jaula, sabiendo que el peligro se acercaba pero sin poder escapar. Justo entonces, una idea cruzó mi mente. Mi madre. Tenía que llamar a mi madre. Mi madre era una mujer sabia y con experiencia. Quizás ella podría darme un consejo. Pero dudé. ¿Cómo se preocuparía si le contaba esto? Era mayor y no quería atormentarla con mis problemas. Además, si todo esto era un simple malentendido, la decepcionaría. Seguí dudando, luchando internamente. Al final decidí investigar por mi cuenta primero. Cuando tuviera pruebas concretas, se lo contaría. Empecé a prestar atención a cada uno de los movimientos de Javier. Observé dónde cargaba el teléfono secreto. Fingí limpiar su estudio para registrar los cajones, pero no encontré nada. Lo escondía muy bien. Unos días después, un suceso inesperado me dio una oportunidad. Ese día, Javier me dijo que necesitaba una suma considerable de dinero, unos 35,000 euros. Explicó que el abogado de inmigración en Estados Unidos exigía un depósito para demostrar nuestra solvencia financiera y para acelerar los trámites. Dijo con una expresión muy seria: es como un soborno para que procesen nuestros papeles con prioridad. Ya sabes, en todas partes hay reglas no escritas. Una vez que superemos este obstáculo, todo irá sobre ruedas. 35,000 euros. Era casi todo lo que quedaba en mi cuenta de ahorros, pero su explicación parecía razonable. Y yo, en mi papel de esposa devota del sueño americano, no tenía motivos para negarme. Fingí dudar un poco, diciendo que era mucho dinero. Javier me tranquilizó al instante. Lo sé, pero es una inversión para nuestro futuro, cariño. Cuando lleguemos allí, trabajaré duro y te lo devolveré multiplicado. No te preocupes. Asentí y acordamos ir juntos al banco al día siguiente para retirar el dinero. Esa noche, quizás por la perspectiva de conseguir una gran suma de dinero pronto, Javier estaba de muy buen humor. Bebió bastante vino en la cena. Habló de nuestros planes en California, de la casa en la que viviríamos, de los hijos que tendríamos. Pintó un cuadro de futuro tan dulce que una semana antes me habría hecho llorar de felicidad, pero ahora solo sentía una náusea que me subía por la garganta. Esa noche, borracho, Javier cayó en un sueño profundo. Por fin mi oportunidad. Me levanté sigilosamente, con el corazón desbocado. Caminé con cuidado hacia su lado de la cama. Miré su rostro dormido. Seguía siendo guapo y encantador, pero ¿quién era la persona real que se escondía detrás de esa cara? Metí la mano silenciosamente en el bolsillo de los pantalones que había dejado en una silla. No estaba. Busqué en la chaqueta. Tampoco. Empecé a sentir pánico. ¿Se lo habría llevado al baño? Justo cuando estaba a punto de rendirme, mis ojos se posaron en sus zapatos de cuero, en un rincón de la habitación. Una intuición me lo susurró. Me arrodillé y metí la mano en uno de los zapatos. Y mis dedos tocaron un objeto frío y duro. Era él, el teléfono secreto. Lo había escondido en el zapato, donde nadie esperaría. Lo saqué rápidamente, corrí al baño y cerré la puerta con pestillo. Encendí la pantalla. Esta vez, no fui a los mensajes ni a los contactos. Fui directamente al historial de llamadas y lo encontré. Había numerosas llamadas entrantes y salientes al número guardado como almacén refrigerado. En particular, había una llamada de más de 15 minutos la misma noche que Javier supuestamente se había reunido con el cliente de Singapur. Con manos temblorosas, pulsé el botón de reproducción de la llamada.
Debía de ser una función de grabación automática que Javier había olvidado desactivar. La voz de Javier sonó, pero no era la voz cariñosa que siempre oía. Era fría, cortante y algo cruel. «¿Hola? ¿Está lista la mercancía?» Al otro lado de la línea, un hombre con voz ronca y áspera respondió. «Claro que sí, Javier. La chica parece muy fresca. ¿Dónde has encontrado algo tan bueno?» «No te preocupes, jefe. Esta mercancía es de primera calidad, y los papeles son perfectos. Pasaporte, título universitario, incluso sabe inglés. Se podrá vender por un precio muy alto cuando la entreguemos. Bien, pero asegúrate de que no cause problemas. No nos gustan los líos». «Sin problemas, jefe. Está loca por mí. Hará cualquier cosa que le diga». Le dije que íbamos a emigrar con residencia permanente y se puso a llorar de alegría. Cuando baje del avión y se dé cuenta de que ha sido vendida, probablemente pensará que es una broma. La risa espeluznante de los dos hombres resonó desde el teléfono. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Mercancía, primera calidad, vender por un precio muy alto, vendida. Esas palabras eran como un martillo golpeando mi cabeza. Dios mío. El sueño americano, la residencia permanente, una vida de reina, todo era una farsa. Una trampa elaborada para venderme, a su propia esposa, a una red de trata de personas. Caí al suelo frío del baño y el teléfono se me resbaló de las manos. No lloré ni grité, solo sentí un vacío aterrador. Todo había terminado. El amor, el matrimonio, la confianza, todo estaba muerto. Y en ese momento horrible, oí que la voz de Javier continuaba en la grabación. Fue una frase que apagó la última chispa de esperanza que quedaba en mí. Cuando termine este trabajo, pagaré todas las deudas que tengo con vosotros y será mi último encargo. Ya es hora de dejarlo y vivir tranquilo con mi novia. Mi historia acaba de revelar un rincón oscuro y terrible, pero la verdad que se esconde detrás es mucho más compleja y dolorosa. Si sientes indignación, si quieres unirte a mí para desenmascarar a los villanos y buscar justicia, por favor dale me gusta a este video. Cada me gusta vuestro es un estímulo, una fuerza que me dará el valor para seguir contando la historia de mi vida. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo del baño. El tiempo parecía haberse detenido, y a mi alrededor solo había oscuridad, y el eco de las crueles palabras de la grabación. Está loca por mí. Cuando baje del avión y se dé cuenta de que ha sido vendida, probablemente pensará que es una broma. Una vez pensé que no había dolor más grande que la traición, pero me equivoqué. El mayor dolor es darte cuenta de que toda tu vida, todo tu amor, no ha sido más que una broma, una transacción comercial para la persona en la que más confiabas. Ya no era una esposa traicionada. Era mercancía. Mercancía a punto de ser entregada. La idea me hizo temblar. Me miré en el espejo y vi a una mujer con el rostro pálido y los ojos sin vida. ¿Era yo? ¿La Carmen que siempre había sido segura de sí misma y amante de la vida? Mi marido no solo intentaba vender mi dinero, sino también mi cuerpo y mi vida. Tenía que escapar. El pensamiento ardió con fuerza dentro de mí. No podía morir. No podía permitir que mi vida terminara de forma tan miserable en manos de traficantes en un país extraño. Tenía que vivir. Tenía que desenmascarar a ese demonio con piel humana. Respiré hondo, tratando de recuperar la calma. Me levanté y me lavé la cara con agua fría. Volví a mirarme en el espejo. Esta vez el pánico en mis ojos había desaparecido, reemplazado solo por odio y una determinación de acero. Con cuidado, transferí el archivo de audio del teléfono secreto a mi propio teléfono, escondiéndolo en una carpeta protegida con varias contraseñas. Luego borré los rastros y volví a colocar el teléfono en su lugar original, dentro del zapato de Javier. Regresé a la cama y me acosté a su lado. El olor a alcohol de su cuerpo, que antes solo me molestaba, ahora me resultaba repugnante. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba pensando, planeando. A la mañana siguiente, me levanté como siempre, preparé el desayuno como siempre y le sonreí a Javier como si nada hubiera pasado. Ahora mi actuación era mejor que la suya. Porque yo no solo estaba actuando, estaba luchando por mi vida. «Cariño, ¿vamos hoy al banco?», preguntó Javier con entusiasmo. «Sí, estoy lista», respondí con voz dulce. Fuimos juntos al banco. Durante todo el camino, no dejó de hablar del futuro, de las cosas buenas que nos esperaban en Estados Unidos. Cada una de sus palabras era como un cuchillo en mi corazón. Pero yo seguía sonriendo, seguía asintiendo. En el banco realicé los trámites para retirar los 35.000 euros. Cuando tuve el fajo de billetes en mis manos, sentí una ironía extrema. Le estaba dando mi dinero al hombre que planeaba venderme, pero no tenía otra opción. Necesitaba ganar tiempo.
Necesitaba que él siguiera creyendo que yo era su cordero ingenuo. Le entregué el dinero a Javier. Lo tomó y sus ojos brillaron de alegría. Gracias, mi amor, no te decepcionaré. Los días siguientes, viví en un estado de tensión extrema. De día, era la esposa feliz que esperaba ansiosamente el día de partir hacia América. De noche, era una persona insomne que buscaba una salida. Empecé a buscar información en secreto en Internet, sobre las redes de trata de personas, sobre sus métodos, sobre cómo pedir ayuda en el extranjero. Cuanto más leía, más miedo sentía. Sus víctimas solían ser mujeres ingenuas, engañadas con promesas de matrimonio o trabajos bien remunerados. Eran llevadas a países extraños. Les quitaban sus documentos y las obligaban a hacer trabajos inhumanos. Sus vidas eran un infierno. Sabía que ese era el futuro que Javier había planeado para mí. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿en quién podía confiar? No me atrevía a decírselo a mi madre. No soportaría el shock. ¿Mis amigos? ¿Quién podría ayudarme con algo así? Me sentía completamente sola. Decidí que tenía que encontrar una manera por mí misma. Necesitaba un plan perfecto, sin un solo error. Pensé en denunciarlo a la policía, pero temía que el archivo de audio no fuera prueba suficiente. Si la policía intervenía pero no lo atrapaban infraganti, Javier se volvería aún más cauteloso y mis posibilidades de escapar se reducirían. Además, podría intentar hacerme daño antes de ser atrapado. No podía arriesgarme. Necesitaba otro plan. Un plan que me permitiera alejarme de él de forma segura antes de la fecha del vuelo. ¿Pero cómo? Javier apenas se separaba de mí. Dijo que quería pasar todo el tiempo que le quedaba en España conmigo, pero yo sabía que me estaba vigilando. Tenía miedo de que le pasara algo a su mercancía. Revisaba mi teléfono, controlaba mis llamadas. Me sentía prisionera en mi propia casa. El tiempo pasaba y la fecha del vuelo, el día 15, se acercaba. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Estuve a punto de rendirme y aceptar mi destino. Pero entonces, un suceso casual me dio un rayo de esperanza. Ese día, Javier dijo que tenía que reunirse por última vez con el abogado de inmigración para recoger unos documentos. Me insistió en que me quedara en casa y no fuera a ninguna parte. Pero tan pronto como se fue, decidí seguirlo. Sabía que era una imprudencia, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé un taxi y seguí el coche de Javier. No fue a ningún bufete de abogados. Condujo hasta un polígono industrial en las afueras de Madrid, a un viejo almacén en un callejón apartado. El lugar parecía desolado y aterrador. Le pedí al taxista que se detuviera a la entrada del callejón. Pagué y entré sola a pie. Me escondí detrás de una pila de cajas viejas, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Vi el coche de Javier aparcado frente a una puerta de hierro oxidada. Salió del coche y entró. La puerta del almacén estaba ligeramente entreabierta, y pude oír voces de gente hablando. Me acerqué con cuidado, intentando mirar por la rendija. Dentro, además de Javier, había otros 2 hombres. Uno era el hombre de la voz ronca de la grabación. El otro tenía un aspecto más amenazador, con los brazos cubiertos de tatuajes. Estaban de pie alrededor de una mesa, y sobre la mesa había un grueso fajo de dólares y mi pasaporte. El hombre de la voz ronca dijo: «Este es el anticipo. Una mercancía tan buena no puede tener un precio bajo». Golpeó la pila de pasaportes. Javier sonrió con arrogancia. «No se preocupen, jefes. Yo mismo entregaré la mercancía ese día. Esta chica es muy dócil. No habrá ningún problema». El hombre tatuado miró a Javier con ojos penetrantes. «Más te vale. Ya sabes lo que te pasará si hay algún problema con este trabajo. Tus deudas de juego no son poca cosa. Deudas de juego». Así que esa era la verdadera razón. No solo era un estafador, sino también un ludópata ahogado en deudas. Estaba vendiendo a su propia esposa para pagarlas. Esta verdad era más cruel que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Perdí el equilibrio y di un paso atrás, pateando sin querer una lata vacía. El sonido de la lata retumbó en el silencio. «¿Quién anda ahí?», gruñó el hombre tatuado. Aterrada, me di la vuelta y eché a correr. Oí maldiciones y el sonido de pasos persiguiéndome. Corrí a toda velocidad sin mirar atrás. Salí del callejón a la calle principal y paré desesperadamente un taxi que pasaba. «Señor, rápido, por favor, rápido», grité, con la voz ronca de pánico. El taxi aceleró y se marchó. Miré hacia atrás y vi a los 2 hombres parados a la entrada del callejón, mirándome con ojos asesinos. Javier también había salido corriendo, con el rostro pálido de terror. Me había visto. Todo estaba descubierto. Mi plan había fracasado antes de empezar.
Ahora no solo corría el riesgo de ser vendida, sino también de ser eliminada. ¿Qué debía hacer? Parecía que mi camino hacia la supervivencia estaba completamente bloqueado. El taxi corría por la oscuridad de la noche. El viento me golpeaba la cara, pero no sentía nada más que un pánico extremo. Todo estaba expuesto. Javier sabía que yo conocía su plan. No me dejaría en paz. Él y su banda me buscarían. No podía volver a casa. Ese lujoso apartamento era ahora una trampa mortal. Tampoco podía ir a casa de mis padres. Temía ponerlos en peligro. ¿A dónde podía ir? Mi mente estaba completamente en blanco. El taxi se detuvo en un concurrido cruce. «Señora, ¿a dónde vamos?», preguntó el conductor. Miré a mi alrededor aturdida. Las luces de neón de la ciudad parpadeaban. La gente iba y venía sin cesar, pero yo me sentía completamente perdida y sola. No tenía a dónde ir. En mi momento más desesperado, una imagen cruzó mi mente. Un pequeño y tranquilo monasterio escondido en las afueras de Madrid. Era un lugar al que mi madre y yo íbamos a veces a buscar paz. El prior, a quien todos llamaban Padre Mateo, era un anciano de rostro bondadoso y ojos siempre llenos de comprensión. No sé por qué, pero en ese momento solo podía pensar en él. «Señor, ¿podría llevarme cerca del monasterio de El Paular?», dije con voz aún temblorosa. El monasterio apareció ante mí, sereno y solemne en medio de la ruidosa ciudad. Entré, y el suave olor a incienso calmó un poco mi espíritu. El padre Mateo estaba rezando en la capilla. Al verme no pareció sorprendido y me hizo un gesto para que me sentara en silencio. Me arrodillé ante el altar, junté las manos, pero no pude rezar. Las lágrimas simplemente brotaron. Lágrimas de miedo, ira y desesperación que había reprimido durante días. El prior esperó a que dejara de llorar, luego se acercó lentamente y me puso una mano en el hombro. «Hija, cuéntame qué te ocurre. Aquí nadie te juzgará». Su voz cálida y compasiva fue como un bálsamo para mi alma rota. Levanté la cabeza, lo miré y se lo conté todo. El sueño americano, el teléfono secreto, la horrible grabación y lo que acababa de presenciar en el almacén. Hablé entre sollozos y con la voz entrecortada. El prior escuchó en silencio, y en sus ojos no había sorpresa, sino una profunda compasión. Cuando terminé, suspiró largamente. Era el suspiro de alguien que ha visto demasiadas tragedias en la vida, lleno de una profunda comprensión. Dios mío, la maldad del corazón humano es verdaderamente insondable. Hija mía, has sufrido mucho. Tomó mi mano, y su mano delgada era extrañamente cálida. No estás sola. ¿Lo entiendes? No eres la primera. Levanté la cabeza sin entender. El prior miró hacia el patio del monasterio, apenas visible a la luz, y dijo con voz lejana. Hace unos años, la hija de un buen amigo mío pasó por una situación similar a la tuya. También era guapa, inteligente y creía en el amor perfecto, y también fue engañada y vendida a un país extranjero. Pero tuvo más suerte que muchas otras. Logró escapar. Se volvió hacia mí, con la mirada firme. Y la persona que la ayudó a planear su huida fui yo. Me quedé helada. El padre Mateo, un monje, ¿cómo podía hacer algo así? Como si leyera mis pensamientos. Sonrió. Antes de ser monje, también viví en el mundo y probé todo tipo de amarguras. Entiendo tu dolor y tu impotencia. Sé quiénes son y lo crueles que pueden ser. Me apretó la mano con más fuerza. Carmen, ahora no es momento de llorar ni de tener miedo. Tienes que ser fuerte. ¿Quieres vengarte de quienes intentaron hacerte daño? ¿O quieres aceptar tu destino? Quiero vivir. Mi voz se volvió más firme. Y quiero que paguen por lo que han hecho. Bien, asintió el prior. Entonces, a partir de ahora, sigue mis instrucciones. Yo te ayudaré. Esa noche, me quedé en el monasterio. Por primera vez en días pude dormir un poco. No fue un sueño profundo, pero ya no me sentía sola ni indefensa. Tenía un aliado inesperado, pero muy poderoso, a mi lado. A la mañana siguiente, el prior me despertó muy temprano. No tenemos mucho tiempo. Javier te estará buscando por todas partes. Tenemos que ir un paso por delante de ellos. Me llevó a conocer a un hombre llamado Miguel, de unos 40 años. Dirigía un pequeño bufete de abogados, y aunque su apariencia era afable, su mirada era muy aguda. Este es el hijo del amigo del que te hablé, me presentó el prior. Él la ayudó con los aspectos legales. Miguel me estrechó la mano, y su voz era tranquilizadora. Señorita Carmen, el padre me ha contado a grandes rasgos su caso. No se preocupe, haremos todo lo posible por ayudarla. Le conté toda la historia de nuevo. Le puse la grabación y le describí lo que había visto en el almacén.
A medida que escuchaba, el rostro de Miguel se volvía más serio. Esto no es un simple fraude matrimonial, dijo. Es un caso de crimen organizado que podría estar relacionado con la trata de personas y otras actividades delictivas. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Miguel y el padre Mateo se sentaron conmigo y trazaron un plan detallado. Un plan que ni yo misma habría imaginado. Lo primero, dijo Miguel, no puedes desaparecer por completo. Si desapareces, Javier te buscará como un loco, y tu familia en el pueblo podría correr peligro. Tienes que volver. ¿Volver?, pregunté desconcertada. Sí, tienes que volver, continuó el prior, pero no para ser una víctima, sino con un nuevo papel, un nuevo plan. Tienes que hacer creer a Javier que te has rendido por completo, que estás aterrorizada y que has aceptado tu destino. Tienes que bajar por completo su guardia y la de su banda. Miré al prior y a Miguel, todavía confundida. El plan era demasiado audaz, demasiado arriesgado. ¿Volver a la boca del lobo y salir ilesa? Pero al ver la determinación en sus ojos, supe que era el único camino. No tenía a dónde retroceder. Tenía que luchar esta batalla. Ya no sería la víctima. Sería la que le daría la vuelta al tablero, y no solo escaparía, sino que haría caer todo su juego. Pero, ¿cómo podía volver de forma natural? ¿Cómo hacer creer a Javier que me había rendido por completo? Se propuso una idea arriesgada pero muy lógica, que requería más sacrificios de los que había imaginado. Tienes que volver por tu cuenta. Pero en el estado más lamentable posible, dijo el padre Mateo. Su voz era tranquila, pero cada palabra se clavaba en mi corazón como un puñal. Tienes que hacerle creer que huiste, aterrorizada, pero que al final, sin tener a dónde ir, volviste por miedo a suplicarle perdón. Me quedé sentada, atónita. La idea era brillante y cruel a la vez. Tenía que convertirme en una persona patética, una presa agotada y sin fuerzas para resistir. Solo así podría bajar por completo la guardia de un zorro como Javier. Miguel continuó. Nosotros prepararemos todo. Mañana por la mañana temprano, te llevaremos a un motel destartalado en las afueras de Madrid. Pasarás un día allí. Durante ese tiempo, dejarás deliberadamente algunos rastros. Por ejemplo, preguntar por una dirección, comprar algo de comida en una tienda, y al día siguiente por la noche, tomarás un taxi y volverás al apartamento por tu cuenta. ¿Pero cómo puedo parecer realmente miserable?, pregunté con voz temblorosa. El prior me miró, y había un atisbo de compasión en sus ojos. Tienes que hacerlo tú misma, Carmen. Dejaste de todo tu dinero. Deja solo lo justo para el taxi. Vístete con ropa vieja. Despeínate. Pon cara de agotamiento. Tienes que llorar, tienes que interpretar el papel de una mujer completamente destrozada. Respiré hondo. Lo entendí. Esta era una prueba de mi propio valor. Tenía que tragarme mi orgullo, abandonar la imagen de la Carmen fuerte y transformarme en una verdadera víctima. Solo así podría engañar al enemigo. A la mañana siguiente, todo transcurrió según lo planeado. Me cambié a la ropa vieja que el padre me había preparado. No me maquillé y me recogí el pelo de cualquier manera. Me miré en el espejo. Era una extraña con los ojos hinchados y el rostro demacrado. Miguel me llevó a un motel en un barrio pobre de las afueras de Madrid. La habitación era pequeña, húmeda y olía a moho. Pasé allí todo el día, sin comer ni beber nada. El miedo, el odio y la humillación bullían dentro de mí. Lloré, no por actuar, sino de verdad. Lloré por mi destino, por la vida que estaba a punto de enfrentar. Esa noche, salí del motel con paso tembloroso y tomé el último autobús de vuelta al centro. Bajé del autobús y caminé la larga distancia hasta nuestro apartamento. Mis piernas estaban agotadas y mi estómago vacío. Me paré frente a la puerta familiar, con el corazón lleno de emociones encontradas. Levanté la mano y llamé al timbre. La puerta se abrió casi al instante. Javier estaba allí, paralizado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el rostro demacrado. Al verme, su expresión pasó de la sorpresa al desdén y finalmente al triunfo. «Carmen, ¿dónde has estado?», preguntó con voz ronca. No respondí, simplemente me derrumbé a sus pies y empecé a llorar desconsoladamente. Lo siento, cariño. Me equivoqué. No me dejes. Tenía tanto miedo. Interpreté a la perfección el papel de una mujer completamente rota. Javier se quedó atónito por un momento. Probablemente no esperaba que volviera en este estado. Pero pronto, una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Me ayudó a levantarme, y su voz volvió a su falsa ternura. «Ya está, no llores. Me alegro de que hayas vuelto. Has sido una tonta. ¿Por qué huiste? ¿Sabes lo preocupado que he estado?»
Me ayudó a entrar en casa y cerró la puerta. Me preparó un vaso de leche caliente y me limpió la cara con una toalla tibia. Interpretó a la perfección el papel del marido magnánimo que perdona a su esposa descarriada. «Come algo. Tienes un aspecto terrible», dijo, acariciándome el pelo, pero pude ver claramente la satisfacción en sus ojos. La presa había vuelto a la trampa por sí misma. Ya no sospechaba. Creía que me había rendido por completo, que había vuelto suplicando su protección por puro miedo. Esa noche, me abrazó y me contó lo preocupado que había estado, lo mucho que se había esforzado por encontrarme. Dijo: «Sé que has oído cosas malas, pero es un malentendido. Esa gente solo está celosa de nuestra felicidad y difunde rumores. Tienes que confiar en mí». Enterré la cara en su pecho y respondí débilmente: «Sí, pero en mi corazón había un desprecio absoluto». Su actuación era perfecta, pero la mía era aún mejor. Había superado con éxito el primer paso. Había vuelto sana y salva a la boca del lobo. Ahora permanecería junto al enemigo, observando cada uno de sus movimientos, reuniendo más pruebas y esperando el momento de lanzar el contraataque decisivo. Los días siguientes, viví como una sombra en mi propia casa. Volví al papel de esposa sumisa, incluso más sumisa que antes. No preguntaba nada sobre el trabajo de Javier, no cuestionaba sus salidas tempranas y sus llegadas tardías. Simplemente cocinaba, limpiaba y esperaba en silencio. Javier confiaba plenamente en mí y había bajado la guardia por completo. Volvió a sus llamadas secretas y a sus reuniones clandestinas. Pero no sabía que cada uno de sus movimientos estaba bajo mi vigilancia. Había colocado en secreto un micrograbador que me había dado Miguel en el maletín de Javier. Cada noche, cuando él caía en un sueño profundo, lo sacaba y copiaba todas las conversaciones del día. Escuché sus planes, los detalles sobre la red de trata de personas, sobre otros negocios sucios. Cada vez tenía más pruebas. La fecha del vuelo, el día 15, estaba muy cerca. Mi corazón estaba lleno de ansiedad y miedo. Sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar. Solo tenía una oportunidad. Si fallaba, no habría vuelta atrás. Pero creía que podía hacerlo, porque ahora no luchaba sola. Detrás de mí había un plan, el apoyo de gente buena y, sobre todo, un deseo ardiente de vivir y de ver a los malvados pagar por sus crímenes. No solo iba a escapar, iba a desenmascararlos a todos. Esta es una historia no solo de lágrimas e ira, sino un viaje para recuperar la vida y la justicia. Si crees que la protagonista de esta historia merece un final feliz, por favor comparte este video con tus amigos y familiares. Cada vez que lo compartas será una advertencia, ayudando a muchas otras mujeres a ser conscientes de los peligros potenciales y a saber cómo protegerse. Los últimos días en España transcurrieron en una sofocante falsa paz. Javier fue extrañamente bueno conmigo. Me compró vestidos nuevos y joyas caras. Dijo que era una compensación por el miedo que me había hecho pasar. «Cuando lleguemos a Estados Unidos serás la mujer más feliz del mundo», solía decir, acariciándome el pelo. Yo solo sonreía vacíamente. ¿Felicidad? Mi felicidad era conseguir cada día una nueva grabación, una prueba más decisiva que pudiera desenmascararlo. Vivía como una actriz con dos caras. De día, era la Carmen feliz y agradecida a su marido, a punto de experimentar un nuevo mundo. De noche, era la espía que copiaba cuidadosamente todos los archivos de audio y los enviaba a un correo electrónico secreto que solo Miguel y yo conocíamos. Esa vida de contrastes a veces sentía que me volvería loca. Algunas noches, acostada junto a Javier, escuchando su respiración regular, el odio y la repugnancia hervían dentro de mí. Quería gritarle a la cara, hacerle saber que lo sabía todo. Pero tenía que contenerme. Tenía que ser paciente. Un solo movimiento en falso podría arruinarlo todo. El padre Mateo y Miguel se mantenían en contacto regular conmigo a través de un teléfono secreto que me habían dado. Me informaban del progreso del plan. Todo estaba listo. Una nueva identidad con otro nombre. Un billete de avión a un lugar seguro. Una red de personas listas para ayudarme después de mi huida. Solo tienes que mantener la calma y seguir el plan, me recordaba el padre. El momento decisivo será en el aeropuerto. Solo tendrás unos minutos, quizás segundos. Tienes que ser muy decidida. Lo ensayé en mi cabeza cientos de veces. Nuestro plan de escape no era una simple huida. Era una obra de teatro elaborada, una operación de distracción que se desarrollaría justo delante de las narices del enemigo. A medida que se acercaba el día de la partida, Javier se volvió más posesivo. Apenas me dejaba salir de casa sola. Dijo que temía que volviera a tener ideas raras y escapara, pero yo sabía que estaba vigilando su mercancía. Tenía miedo de que me escapara de sus manos en el último momento. La presión me aplastaba.
Adelgacé notablemente. Las noches de insomnio me dejaron profundas ojeras, pero tenía que fingir estar alegre y emocionada. Hablaba de nuestros planes en Estados Unidos, de la casa en la que viviríamos, de los lugares a los que viajaríamos. Cada mentira que decía profundizaba la confianza de Javier. Una semana antes del vuelo, un incidente inesperado casi lo arruina todo. Ese día, estaba en el baño comunicándome en secreto con Miguel cuando Javier volvió a casa antes de tiempo. Al oír la puerta abrirse, me sobresalté, colgué rápidamente y escondí el teléfono secreto en el cesto de la ropa sucia. Javier entró en la habitación y me miró con recelo. ¿Con quién hablabas? Con mi madre, tartamudeé, con el corazón en un puño. Me pareció oír una voz de hombre. Se acercó y me miró fijamente. Lo habrás oído mal. Solo la llamaba para darle algunas últimas instrucciones antes de irnos. Intenté mantener la calma, pero sabía que estaba muy nerviosa. Javier no dijo nada más, me miró durante un largo rato y luego se dio la vuelta, pero yo sabía que había empezado a sospechar. Esa noche, mientras dormía, sentí que alguien rebuscaba en la habitación. Abrí los ojos ligeramente, y era Javier. Estaba revisando mi bolso, mi cartera e incluso mi teléfono. Afortunadamente el teléfono secreto seguía a salvo en el cesto de la ropa sucia. Pero ese incidente me hizo darme cuenta de que ya no podía estar tranquila. Él era como un cazador, muy sensible a cualquier señal extraña. Tenía que ser aún más cuidadosa. 2 días antes del vuelo, Javier organizó una pequeña fiesta de despedida en casa. Invitó a algunos de sus amigos más cercanos. Sabía que en realidad era una fiesta para celebrar su inminente y exitoso negocio. Tuve que beber mucho, tuve que sonreír radiante y dar las gracias repetidamente. Cada copa de vino que bebía era amarga, pero tenía que beberla. Tenía que interpretar mi papel a la perfección. Durante la fiesta, uno de los amigos de Javier, probablemente borracho, me dio una palmada en el hombro y dijo: «¡Qué suerte tienes, Carmen! Ahora vas a América a experimentar un nuevo mundo. Sabes que Javier te quiere mucho. Ha sacrificado mucho por ti». Solo sonreí, pero mi corazón estaba lleno de ironía. ¿Sacrificio? ¿Qué había sacrificado él? ¿O se refería a que había sacrificado su conciencia? Finalmente, llegó el día fatídico. La mañana del día 15 me desperté muy temprano, con el corazón encogido. Hoy era mi último día en España, y también el día en que se decidiría mi destino. Javier también se levantó temprano, y me ayudó a revisar mi equipaje por última vez. Comprobó con especial cuidado mi pasaporte y mis documentos. «Tienes que guardar esto con mucho cuidado. Si lo pierdes, no podremos irnos», dijo. Asentí pensando para mis adentros que era él quien debía preocuparse por esos documentos. Nos dirigimos al aeropuerto. Durante todo el camino, Javier no soltó mi mano, la apretaba con fuerza. Me decía palabras de amor, me daba todo tipo de consejos. «Cuando lleguemos allí, tienes que hacerme caso. Todo será nuevo para ti, y sin mí a tu lado, no podrás arreglártelas». Yo solo miraba en silencio por la ventana. Madrid seguía bulliciosa y ajetreada, pero a mis ojos, todo parecía moverse a cámara lenta. Podría ser la última vez que viera estas calles. En el aeropuerto, todo transcurrió según el plan trazado por Miguel y el padre Mateo. Hicimos el check-in, facturamos el equipaje. Javier estuvo pegado a mí en todo momento, sin darme ningún espacio personal. Al pasar por el control de seguridad, dejé caer mi bolso a propósito, y varios cosméticos rodaron por el suelo. En el momento en que Javier y yo nos agachamos a recogerlos, una mujer con un abrigo idéntico al mío, con mascarilla y gafas de sol, pasó rápidamente a nuestro lado. Era una de las personas del padre. Entramos en la sala de embarque. El vuelo a California salía por la puerta 12. Miré el reloj y mi corazón latía cada vez más rápido. Solo quedaban 30 minutos. Según el plan, tenía que alejarme de Javier y dirigirme a la puerta 8, donde salía un vuelo nacional a Sevilla. Un billete de avión a mi nuevo nombre. ¿Pero cómo? Javier estaba a mi lado como mi sombra. Ni siquiera me dejaba ir sola al baño. ¿A dónde vas? Voy contigo. El aeropuerto está lleno de gente. Me preocupa que te pierdas, decía, con una sonrisa todavía cariñosa, pero con una mirada controladora. Empecé a sentir pánico. El plan corría el riesgo de fracasar. El tiempo pasaba, y solo quedaban 15 minutos para embarcar. ¿Qué debía hacer? Parecía que mi camino hacia la supervivencia se había vuelto a bloquear, justo a las puertas de la libertad. El tiempo en la sala de embarque pareció una eternidad. Cada tic-tac del segundero era un martillo golpeando mi pecho. En la puerta 12, la puerta al infierno, ya habían empezado a anunciar la preparación para el embarque. Los pasajeros comenzaron a hacer cola,
Y Javier se volvió hacia mí con una sonrisa de satisfacción que no podía ocultar. Ya casi es la hora, cariño. En unas pocas horas, comenzaremos una nueva vida. Apretó suavemente mi mano, que estaba helada, pero su sonrisa era cálida. Sentí náuseas. ¿Una nueva vida? Solo para ti, pensé. La voz del padre Mateo resonó en mi cabeza. Cálmate, Carmen. Tienes que estar muy tranquila. La oportunidad llegará cuando nadie se lo espere. Miré a mi alrededor, buscando una salida, y mis ojos se detuvieron en un pequeño puesto de café en un rincón de la sala. Una idea audaz cruzó mi mente. Cariño, me volví hacia Javier, con un tono ligeramente suplicante. Tengo mucha sed. ¿Podrías comprarme un café con leche? Quiero tomar un último café español antes de irnos. Javier dudó un poco. Pero ya casi embarcamos, cariño. Venga, por favor, será solo un momento. Me apetece mucho. Quizás porque estaba de muy buen humor o porque pensaba que en esta sala de embarque era imposible que escapara, finalmente asintió. Está bien, quédate sentada aquí. Vuelvo enseguida. Señaló un asiento justo al lado de la puerta 12 y me lo advirtió con firmeza. Se fue, por fin. Era mi oportunidad. Solo tenía unos minutos. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Miré hacia el puesto de café y vi a Javier haciendo cola. Respiré hondo, me levanté y fingí ir hacia el baño. Pero en lugar de girar hacia el baño, seguí recto y me mezclé con la multitud que se movía por la sala. Caminé muy rápido, con la cabeza gacha, intentando no llamar la atención. Puerta 8. Me repetía a mí misma. Estaba al final del pasillo. Casi corría, y las lágrimas de tensión empezaron a brotar. No me atreví a mirar atrás. Tenía miedo de que Javier me estuviera persiguiendo. ¿Es usted la señora Laura García? Una voz grave y masculina sonó a mi lado. Me sobresalté y me giré. Un hombre con uniforme de personal del aeropuerto estaba de pie junto a mí. Era un contacto de Miguel. Sígame, dijo brevemente, y me guió por un pasillo de personal. Caminamos por un pasillo desierto. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas. Me sentía como si estuviera en una película de acción. Finalmente, se detuvo frente a una puerta. La puerta 8 estaba justo delante. Señorita, aquí tiene su billete y sus documentos. Me entregó un billete de avión y un nuevo DNI a nombre de Laura García. Mucha suerte, dijo, y se dio la vuelta y se fue. Me paré frente a la puerta 8. El vuelo a Sevilla estaba en el último llamado a embarque. Miré hacia la puerta 12. A lo lejos pude ver la figura de Javier, con un café en la mano, buscándome aturdido. Un sentimiento de triunfo y amargura se mezcló dentro de mí. Adiós, Javier. Adiós, matrimonio falso. Adiós, infierno al que intentaste llevarme. Me di la vuelta, entregué mi billete y mis documentos al personal de la aerolínea y subí al avión. Cuando encontré mi asiento junto a la ventana, por fin pude respirar aliviada. Lo había conseguido. Había escapado. El avión rodó lentamente por la pista y luego despegó. Miré Madrid desde arriba. La ciudad en la que había vivido, amado y sufrido se hacía cada vez más pequeña. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de libertad. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía a qué dificultades me enfrentaría, pero sabía que me había salvado a mí misma. Había recuperado mi derecho a vivir. Nunca más dejaría que nadie pisoteara mi vida. El vuelo a Sevilla duró poco más de 1 hora, pero para mí fue el vuelo más largo y a la vez más corto de mi vida. Largo, porque cada momento era una espera hacia un nuevo comienzo. Corto, porque por fin estaba viviendo para mí misma. Cuando el avión aterrizó, bajé en el aeropuerto de Sevilla y respiré hondo el aire fresco del mar. Una mujer de la edad del padre Mateo me estaba esperando. Sonreía amablemente. Hola, soy Isabel, amiga del padre. Isabel me llevó a una pequeña casa en un callejón tranquilo. La casa no era grande, pero estaba muy limpia y acogedora. Esta será tu casa por un tiempo, dijo. Descansa aquí. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Esa noche llamé a mi madre. Al oír mi voz, no pudo contener los sollozos. Hija, estás a salvo. Gracias a Dios. Yo también lloré. Por primera vez en días, pude llorar con tranquilidad. Le conté todo a mi madre. Ella solo dijo, has hecho muy bien. Ahora descansa. Mamá se encargará de todo en casa. Colgué, sintiéndome mucho más ligera. Ya no estaba sola. Tenía a mi madre, al padre Mateo, a Miguel, a Isabel y a toda una red de gente buena dispuesta a ayudarme. Mientras tanto, al otro lado del mundo, podía imaginar a Javier aterrizando en el aeropuerto de California. Me buscaría en vano. Me llamaría, pero no podría contactarme.
y luego recibiría las llamadas de la gente con la que había hecho el trato. Se enfrentaría a su ira, a su enorme deuda de juego, y a la realidad de que lo había perdido todo. Su obra había terminado, pero la mía acababa de empezar. No solo iba a huir, iba a volver, no como una víctima, sino como alguien que exige justicia. Iba a desenmascararlos a todos, no solo por mí, sino también por las otras mujeres que habían sido sus víctimas. El camino por delante aún era largo y difícil, pero estaba preparada. Los primeros días en Sevilla, viví en un estado de alivio y ansiedad. Alivio por estar lejos de la mirada vigilante de Javier, pero ansiedad por saber que esto era solo el comienzo. Él y su banda no se rendirían fácilmente. Isabel me cuidó con mucho esmero. Me cocinaba comidas deliciosas y me contaba historias de esta hermosa ciudad. No me preguntaba mucho sobre mi pasado, solo me daba una palmada en el hombro de vez en cuando y decía: «Considera este tu hogar. Todo saldrá bien». La calidez y la paz de este lugar me ayudaron a recuperar gradualmente mi equilibrio mental. Empecé a dedicar tiempo a pensar en el siguiente paso. Huir no era una solución a largo plazo. No podía vivir toda mi vida con un nombre falso, temiendo ser descubierta. Tenía que enfrentarlos. Miguel seguía en contacto regular conmigo. Me informó de que, como habíamos previsto, Javier estaba en un estado de pánico extremo. No podía contactarme, y los traficantes lo llamaban constantemente, amenazándolo con que entregara la mercancía o les devolviera el anticipo con una compensación enorme. Está atrapado en Estados Unidos sin dinero ni documentos, ya que entró con un pasaporte falso, y es perseguido por ambos lados. «Está probando el mismo infierno que él te había preparado a ti», dijo Miguel. No sentí ninguna alegría al escuchar eso, solo amargura. Un hombre que se había llevado a sí mismo a la ruina por su codicia y crueldad, pero sabía que no era suficiente con dejarlo vivir con miedo. Toda una organización criminal seguía en pie. Seguían engañando a otras mujeres. No podía mirar hacia otro lado. Le comuniqué mi decisión a Miguel. «Quiero denunciarlos. Quiero sacar todo a la luz». Miguel guardó silencio un momento, y luego dijo: «Sabía que tomarías esa decisión. Pero tienes que saber que este es un camino muy peligroso. Tendrás que enfrentarte a ellos directamente. Podrías recibir amenazas. Incluso tu vida podría correr peligro». «Lo sé», respondí con firmeza. «Pero no tengo miedo. Si me quedo en silencio, ¿cuántas otras Cármenes habrá? No podría vivir en paz sabiendo que tuve la oportunidad de detener el mal y no lo hice». Miguel suspiró. «Entendido. Si estás decidida, estaremos a tu lado. Empezaremos a reunir más pruebas y a contactar con las agencias pertinentes. Pero antes de eso, hay una cosa que tienes que hacer». «¿Qué es?» «Tienes que hablar con tu madre. Este asunto ya no es solo tuyo. Involucrará a toda tu familia. Necesitas su apoyo y preparación». Las palabras de Miguel me hicieron darme cuenta. Tenía razón, no podía actuar sola. Tenía que contarle toda la verdad a mi madre. Ya se había preocupado bastante por mí, pero sabía que me entendería y me apoyaría. Esa noche hice una videollamada con mi madre. Al ver su rostro en la pantalla, no pude contener las lágrimas. Le conté de nuevo todo el plan, desde mi regreso para reunir pruebas hasta la escena de la huida en el aeropuerto. Mi madre escuchó en silencio. Su rostro se volvía cada vez más serio. Cuando le dije mi decisión de denunciar a la red de trata, no mostró ningún temor. Me miró, y en sus ojos había compasión y orgullo. «Hija mía, has crecido mucho. Has hecho algo muy valiente. Mamá te apoya. No te preocupes por nada. Mamá se encargará de todo en casa. Tú solo cuida de tu seguridad». El apoyo de mi madre fue mi mayor consuelo. Sabía que por muy difícil que fuera el camino, no estaba sola. Con la ayuda de Miguel, empezamos a trazar un plan detallado. El primer paso era organizar todas las pruebas. Tenía los archivos de audio, los mensajes, las fotos. Miguel usaría sus contactos para investigar más a fondo sobre esta organización, sobre sus cabecillas y sobre otras víctimas. Mientras tanto, no podía quedarme de brazos cruzados. Quería hacer algo para prepararme para una nueva vida. Después de que todo terminara, empecé a buscar cursos en línea sobre marketing, gestión empresarial. Quería mejorar mis conocimientos, valerme por mí misma sin depender de nadie. También empecé a escribir, no para contar mi historia, sino para procesar mi dolor y convertirlo en lecciones. Descubrí que escribir era una forma de sanar. Pasó un mes y Miguel me trajo noticias importantes. Habíamos encontrado un vínculo con otra víctima que había logrado escapar. Actualmente vivía en una ciudad del sur y estaba dispuesta a testificar. Esta noticia me emocionó mucho. Con un testigo más, nuestro caso sería aún más sólido. Pero al mismo tiempo, otra noticia me preocupó.
Javier había encontrado la manera de contactar a su familia en España. Llorando, les inventó una historia de que yo lo había engañado, que me había llevado todo el dinero y había huido con otro hombre. Su familia, gente codiciosa y ciega, se tragó la historia por completo. Empezaron a difamarme a mí y a mi familia. No hagas caso a esas palabras, me dijo mi madre por teléfono. Quien nada debe, nada teme. La verdad acabará saliendo a la luz. Lo sabía, pero aún así sentí tristeza. Una vez los consideré mi familia y ahora me estaban pisoteando cruelmente. Miguel dijo que era hora de actuar. No podíamos dejar que siguieran difamando y campando a sus anchas. Íbamos a presentar todo el expediente tanto a la policía como a las organizaciones internacionales contra la trata de personas. La batalla legal había comenzado oficialmente. Sabía que este camino sería muy largo, pero estaba preparada. No solo luchaba por mí misma, sino por la justicia, por las mujeres vulnerables que habían sido víctimas del mal. Y creo que la luz finalmente vencerá a la oscuridad. Mi historia ha llegado a un punto de inflexión crucial. Una guerra sin cuartel contra el mal. Si crees en la justicia, si crees en el poder de la verdad, por favor suscríbete a nuestro canal. Cada suscripción es un voto de apoyo, una fuerza que dará más poder a quienes se atreven a denunciar el crimen y a acompañarnos hasta el final en este arduo viaje de recuperación de la justicia. Justo después de decidir hacer público el caso, el proceso legal avanzó a una velocidad que ni yo misma esperaba. Miguel, con su experiencia y sus contactos, no presentó la denuncia de la manera habitual. Contactó directamente con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, UCRIF, de la Policía Nacional, una unidad especializada en la lucha contra la trata de personas. Explicó la gravedad y la naturaleza internacional del caso y proporcionó las pruebas iniciales que teníamos. Las grabaciones de las conversaciones de Javier, la información sobre otras víctimas e incluso la conexión con sus actividades de juego. Los investigadores de la UCRIF se tomaron el caso muy en serio. Inmediatamente formaron un equipo de investigación especial. Fui convocada a la sede central en Madrid para prestar declaración oficial. Era la primera vez que pisaba un lugar así. La atmósfera solemne y las expresiones agudas de los investigadores me infundieron un sentimiento de respeto y un poco de nerviosismo. Pero cuando empecé a contar mi historia, vi en sus ojos no curiosidad, sino concentración y determinación. Escucharon cada detalle, tomaron notas cuidadosamente. Me mostraron fotos de redes de trata desmanteladas, de sus sofisticados métodos. Me tranquilizaron. Carmen, es usted muy valiente. Su denuncia no solo la salva a usted, sino a muchas otras personas. Garantizaremos absolutamente su seguridad y la de su familia. Permanecí en Madrid unos días, alojada en un lugar seguro bajo protección policial. Durante ese tiempo, seguí colaborando con los investigadores. Les proporcioné toda la información que sabía. El teléfono secreto, los nombres de la lista e incluso los detalles más pequeños sobre los hábitos y las relaciones de Javier. También conocí a la otra víctima que había logrado escapar, una mujer llamada Rocío. Era unos años mayor que yo, y su rostro todavía mostraba profundas huellas de dolor. Me contó su historia, cómo también fue engañada por amor, llevada a un país asiático y obligada a trabajar en un establecimiento ilegal. Sufrió días de humillación y dolor antes de tener la suerte de escapar con la ayuda de una organización de derechos humanos. Su historia avivó aún más mi ira y reforzó mi determinación de llevarlos ante la justicia. Mientras tanto, en California se estaba desarrollando otra cacería. La UCRIF, a través de canales de cooperación internacional, se coordinó con el FBI y la policía local de California. Empezaron a rastrear a Javier. Ahora vivía escondido, sin dinero y perseguido por los traficantes. Tenía que hacer trabajos manuales para sobrevivir. Ya no era el elegante director de ventas, sino un vagabundo sucio y desesperado. Pero no dejó de contactar con España. No para pedir ayuda, sino para continuar con su farsa. Llamó a sus amigos, llorando y contando que yo le había sido infiel y había huido con toda su fortuna. Intentaba construirse una imagen de víctima compasiva para conseguir ayuda y quizás prepararse un camino de regreso. Pero cada uno de sus movimientos estaba bajo el control de la policía. En España, el equipo de investigación especial hizo un avance crucial. Basándose en la información que proporcioné, la policía localizó rápidamente la ubicación del almacén refrigerado. No era un almacén real, sino una lujosa casa camuflada en las afueras. Un lugar donde reunían a las víctimas antes de enviarlas al extranjero. Se llevó a cabo una redada sorpresa. La policía detuvo al hombre de la voz ronca y a varios de sus secuaces, y rescató a 3 jóvenes que estaban retenidas allí. También eran víctimas,
engañadas con promesas de trabajos bien remunerados. La noticia del desmantelamiento de una parte de la red se mantuvo en secreto para no alertar a los cabecillas, pero los que estaban detrás empezaron a oler el peligro. Empezaron a buscar formas de destruir pruebas y huir. Fue entonces cuando mi plan con el padre Mateo dio sus frutos. El teléfono secreto de Javier, del que yo había copiado todos los datos, no solo contenía las grabaciones de sus crímenes, sino también los números de teléfono y los detalles de las transacciones con los cabecillas. Era la valiosa prueba que la policía necesitaba. Ahora la lucha no era solo legal, sino también una tensa guerra psicológica. Sabía que los cabecillas de esta organización no eran gente corriente. Podían tener dinero, poder e incluso contactos influyentes. Para desmantelar todo un sistema criminal como ese, los policías y yo tendríamos que enfrentarnos a más dificultades y peligros. Pero no me echaría atrás. La luz de la justicia empezaba a verse al final del túnel, y estaba dispuesta a recorrer este camino hasta el final, por muy espinoso que fuera. Y no sabía que en los próximos días se revelaría una verdad aún más terrible sobre mi propio marido. Una verdad que me haría mirar atrás a mis 5 años de matrimonio con una perspectiva completamente diferente. Mientras la investigación especial en España hacía importantes avances, en California, el cerco sobre Javier se iba cerrando. La policía estadounidense, tras seguirle la pista, decidió actuar. No lo detuvieron de inmediato. Querían usarlo como cebo para atrapar a los miembros de la red de trata que operaban en Estados Unidos. Crearon una oportunidad, una trampa, para hacer creer a Javier que había encontrado una salida. Un agente encubierto de origen hispano se acercó a Javier, haciéndose pasar por un intermediario que le prometía ayudarle a escapar de vuelta a España. Por supuesto, el precio era exorbitante. Javier, desesperado, no sospechó nada. Aceptó de inmediato. Contactó frenéticamente a su familia en España, exigiéndoles que consiguieran el dinero a toda costa. Sus padres, creyendo ciegamente su historia de que yo le había hecho daño, se movieron por todas partes para salvar a su hijo. Vendieron sus últimas propiedades, pidieron prestado a familiares y amigos, y reunieron el dinero que Javier les pedía. No tenía ni idea de que estaban financiando la trampa que se había preparado para su hijo. Podía imaginar la escena. Javier, eufórico tras recibir el dinero, yendo a reunirse con el intermediario para preparar su huida. Y justo cuando soñaba con volver a España, vengarse de mí y empezar una nueva vida, la policía irrumpió. Fue detenido infraganti, junto con el falso intermediario y una gran cantidad de dinero en efectivo. La noticia de la detención de Javier en Estados Unidos fue portada en los medios de comunicación de ambos países. Esta vez no eran rumores ni artículos parciales. Las principales agencias de noticias informaron de ello, con pruebas claras de la policía. La foto de Javier esposado, con el rostro demacrado y aturdido, se difundió por todas partes. Los padres de Javier en España se derrumbaron al ver la noticia. No podían creer que el hijo que tanto amaban y en el que tanto confiaban fuera un demonio. La farsa que había construido se había derrumbado por completo, arrastrando consigo el honor y la fe de toda una familia. Mientras tanto, en España, la investigación continuaba. Con las declaraciones de los detenidos y los datos obtenidos, la policía identificó al verdadero cabecilla de la organización en el país. No era un matón de aspecto rudo, sino un exitoso hombre de negocios con una máscara perfecta. Controlaba en la sombra el juego, la usura, y utilizaba a deudores como Javier como herramientas para llevar a cabo sus operaciones de trata de personas. Se puso en marcha un plan de cerco y detención a gran escala. Se llevaron a cabo redadas simultáneas en numerosos lugares, oficinas de empresas, residencias privadas, locales de juego camuflados. El cabecilla y decenas de otros sospechosos fueron detenidos. Una organización criminal sofisticada y cruel fue oficialmente desmantelada. El día que recibí la noticia, no pude contener las lágrimas. Lloré, pero no de alegría por su caída. Lloré porque por fin se había hecho justicia. Lloré por mí, por Rocío, por las 3 jóvenes rescatadas y por todas las víctimas cuyos nombres ni siquiera conocía. Nuestro sufrimiento finalmente había sido compensado. Tras el desmantelamiento de la organización, decidí volver a Madrid. Ya no había nada que temer. Quería empezar de nuevo mi vida, justo en el lugar donde había caído. El día de mi regreso, mi madre y mis amigos me recibieron en el aeropuerto. Al verlos, sentí una calidez infinita. Había vuelto a casa, pero la historia aún no había terminado. Quedaba una última verdad, directamente relacionada conmigo y con Javier. Cuando se reveló, me hizo mirar atrás a mis 5 años de matrimonio con un terror absoluto. En el proceso de declaración para obtener clemencia, Javier lo confesó todo, no solo sus crímenes, sino también un secreto que había guardado durante 5 años. Un investigador me llamó.
Me mostró el expediente de la declaración, y cuando leí la última línea, no pude sostenerme en pie. Resulta que, antes de conocerme, Javier ya sabía que no podía tener hijos. Había ido al médico y le habían diagnosticado infertilidad, pero se lo ocultó a todo el mundo, incluida a mí. Me utilizó, una mujer sana que lo amaba, como el escudo perfecto para ocultar su defecto. Me dejó soportar los susurros y las miradas inquisitivas de los familiares. Me dejó ir sola al hospital a tomar todo tipo de medicamentos para intentar tener un hijo. Observó cruelmente cómo sufría, y me angustiaba durante 5 años, todo para proteger su egoísta orgullo y su imagen de hombre perfecto. Esta verdad fue más cruel que su intento de venderme. Venderme era destruir mi futuro, pero engañarme sobre el tema de los hijos había destruido mi pasado, mi presente y la esperanza más sagrada de una mujer. Salí de la sala de interrogatorios con la mente en blanco. Ya no sentía odio, solo sentía una compasión infinita por esa persona. Una persona que había vivido toda su vida en una mentira, hasta convertirse en un monstruo. Mi matrimonio había terminado, pero la lección que me dejó me acompañaría toda la vida. Una lección sobre el corazón humano, la confianza y la fuerza para levantarse de las cenizas. El veredicto final para Javier y su banda fue dictado por numerosos cargos, incluyendo trata de personas y facilitación de la salida ilegal del país. Con pruebas irrefutables, Javier recibió una sentencia acorde con sus crímenes, pagando el precio por el mal que había causado. El cabecilla de la organización y los demás miembros también recibieron el castigo severo de la ley. Se hizo justicia, y los medios de comunicación dejaron de mencionar nuestros nombres. La tormenta realmente había pasado. Empecé una nueva vida en Madrid. No volví a mi antigua empresa. Quería un comienzo completamente nuevo. Con el dinero de la venta de la empresa, compré un pequeño apartamento en una urbanización tranquila, y decoré y arreglé cada rincón yo misma. Encontré la alegría en las cosas sencillas. Una taza de té caliente por la mañana, un buen libro, un paseo por el parque por la tarde. Ya no era la empresaria con un valor de miles de millones. No había reuniones tensas ni viajes de negocios constantes. Solo era Carmen, una mujer normal, aprendiendo a amar la vida de nuevo. Pero sabía que no podía vivir una vida tan tranquila para siempre. Mi historia, mi dolor, no podía quedarse solo en un recuerdo. Tenía que convertirse en algo más significativo. Recordé a Rocío, a las 3 jóvenes rescatadas. Recordé a las víctimas sobre las que había leído durante la investigación. Ellas también, como yo, habían sido engañadas, pisoteadas. Pero no todas tenían la suerte de recibir ayuda y tener la oportunidad de empezar de nuevo. Decidí que tenía que hacer algo por ellas. Fui a ver al padre Mateo. Padre, quiero crear una fundación, una organización, para ayudar a las mujeres víctimas de la trata y la violencia doméstica. Le expliqué mi idea. El padre me miró, y la alegría brilló en sus ojos bondadosos. Sabía que lo harías. Tu corazón compasivo es lo que te salvó. Con la ayuda del padre Mateo, Miguel y mi madre, nació la Casa de Paz. No era solo un nombre, era un verdadero hogar. Alquilamos y reformamos una casa grande, creando un espacio seguro y acogedor. Se convertiría en un refugio para las mujeres que no tenían a dónde ir. Recibirían alojamiento, asistencia médica, asesoramiento psicológico y, lo más importante, formación profesional para poder valerse por sí mismas. Dediqué toda mi pasión a este nuevo trabajo. Ya no era la directora general de una empresa con cientos de empleados. Era una hermana, una amiga, que escuchaba sus historias y compartía su dolor. Veía mi propio reflejo en ellas, el miedo, la impotencia y el deseo ardiente de vivir. Pero también vi en ellas una vitalidad intensa, una voluntad indomable. Ellas, como yo, no se habían derrumbado, se habían levantado más fuertes después de la tormenta. La Casa de Paz fue gradualmente conocida y apoyada por más gente. Muchos filántropos y empresas vinieron a contribuir. Mi historia se convirtió en una inspiración, difundiendo un mensaje poderoso. No te quedes en silencio ante el mal. Levántate. Y juntos podemos hacer un cambio. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Dentro había una tarjeta escrita a mano. Gracias por demostrar que siempre hay luz, incluso en la oscuridad. Supe que era de Rocío. Había encontrado un nuevo trabajo. Había empezado una nueva vida. Esa carta era más valiosa que cualquier dinero. Era la prueba de que lo que estaba haciendo era correcto. Ya no buscaba mi propia felicidad. Mi felicidad ahora era ver a otras mujeres recuperar sus sonrisas, su fe en la vida. Había convertido mi dolor en amor, la tragedia de mi vida en una historia inspiradora. Esa fue la venganza más dulce.
Mi viaje de víctima a portadora de esperanza fue largo y desafiante, pero sabía que este era el camino correcto. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder de la bondad y la compasión, por favor, deja un comentario para compartir tus sentimientos. Cada uno de vuestros comentarios, cada palabra de aliento, será un ladrillo que contribuirá a construir más casas de paz en este mundo. El tiempo pasó, y la Casa de Paz llevaba casi 2 años en funcionamiento. De unos pocos miembros iniciales, nuestro hogar se había convertido en un refugio para decenas de mujeres y niños. No solo les proporcionamos un lugar seguro, sino que también abrimos clases de formación profesional como costura, repostería y arreglos florales, ayudándoles a tener un oficio sólido para poder reincorporarse con confianza a la sociedad. Al ver que los rostros que una vez estuvieron llenos de dolor ahora sonreían y tenían esperanza, sentí una calidez indescriptible. Encontré el verdadero sentido de la vida no en cifras de miles de millones, sino en las sonrisas y en las vidas transformadas de personas desafortunadas. Mi historia se hizo conocida por mucha gente. A veces me invitaban a charlas o programas de televisión para hablar de mi viaje. No me negaba. Lo veía como una oportunidad para difundir un mensaje de valor y esperanza. Quería mostrar a todo el mundo que, por muy sombría que sea la situación, mientras no te rindas, siempre hay luz al final del camino. Mi madre, después de jubilarse, también dedicaba la mayor parte de su tiempo a ayudar en la Casa de Paz. Se convirtió en la gran madre, la abuela de todos. Su experiencia y su amabilidad calentaron innumerables almas frías. Un día, mientras revisaba los libros de cuentas de la fundación, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, ¿es usted la señora Carmen? La voz al otro lado de la línea era un poco vacilante. Sí, soy yo. ¿Quién es? Yo. Soy la madre de Javier. Me quedé helada. Hacía mucho tiempo que no oía ese nombre. Después de que Javier fuera detenido, oí rumores de que su familia había vendido su casa y vivía en la indigencia. Su padre había sufrido un derrame cerebral y estaba postrado en cama. ¿Qué desea? Intenté mantener la calma. La voz de la madre de Javier al otro lado de la línea se rompió en sollozos. Carmen, yo, te lo ruego. Mi hijo Javier va a salir pronto de la cárcel por buena conducta, pero cuando salga, no tendrá a dónde ir. No tiene casa, sus amigos lo han abandonado. Yo soy vieja, mi marido está enfermo, no sé qué hacer. Lloraba desconsoladamente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías darle una oportunidad? Un simple trabajo, un lugar temporal donde quedarse. Te lo suplico. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. La ira y el odio de antaño parecían haberse calmado. Ahora solo quedaba en mí un sentimiento complejo e indescriptible. ¿Ayudar al hombre que intentó llevarme a la muerte? ¿Perdonar al hombre que me causó un dolor inolvidable? ¿Podría hacerlo? Miré por la ventana. En el patio de la Casa de Paz, los niños jugaban alegremente. Recordé las palabras que me había dicho el padre Mateo. El perdón no es por los demás, sino por la paz de tu propia alma. Sabía que esta era una gran prueba. Una prueba para mi capacidad de perdonar. Pero quizás este era el último paso para poder cerrar de verdad el pasado. Señora, cálmese, dije, con una voz que se había suavizado. Necesito tiempo para pensar en esto. Cuando salga de la cárcel, dígale que venga a buscarme. Colgué, con la mente llena de pensamientos. Debía darle a Javier una oportunidad para empezar de nuevo su vida, o eso solo sería un riesgo potencial, una aventura para mí y para los que me rodeaban. No sabía la respuesta. Pero sabía que esta sería una de las decisiones más difíciles de mi vida, y el último capítulo que cerraría toda la tumultuosa historia de mi vida. Una historia que comenzó con el engaño, y que quizás terminaría con el perdón. La súplica de la madre de Javier me atormentó durante los días siguientes. Le di vueltas y vueltas. Una parte de mí seguía enfadada, dolida cada vez que recordaba lo que Javier había hecho. ¿Cómo podría olvidar aquella noche horrible en el almacén, el momento en que me di cuenta de que solo era mercancía? ¿Cómo podría perdonar al hombre que había pisoteado tan cruelmente mi amor y mi confianza? Pero otra parte, la parte que se había nutrido de mi tiempo en la Casa de Paz, de las historias de perdón y de empezar de nuevo que compartía con otras mujeres, me decía que el odio solo engendra más odio y que la persona que más se cansa es la que lo guarda en su corazón. Fui a ver a mi madre para pedirle consejo. Escuchó en silencio lo que le contaba, y luego me devolvió una simple pregunta. Si fuera tu padre, ¿qué habría hecho él? Su pregunta me dejó atónita. Mi padre, un hombre que había vivido toda su vida con tolerancia y bondad, una vez fue engañado por un socio comercial y lo perdió todo.
Pero cuando esa persona volvió para disculparse, mi padre no dudó en darle una oportunidad. Cualquiera puede cometer errores. Lo importante es si se arrepienten, había dicho una vez. Encontré mi propia respuesta. Unos meses después, Javier salió de la cárcel. No vino a buscarme de inmediato. Una semana después, por fin se atrevió a aparecer en la puerta de la casa de paz. Yo había cambiado mucho, y él también. Ya no tenía ese aspecto pulcro y sofisticado. El Javier de hoy estaba delgado, con la piel curtida y el rostro profundamente marcado por el cansancio y la culpa. Se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar, con la cabeza gacha. Salí tranquilamente. ¿Qué le trae por aquí? Javier levantó la cabeza, y en sus ojos ya no había arrogancia ni cálculo, solo remordimiento y vergüenza. No dijo nada, simplemente se arrodilló ante mí. Carmen, lo siento. Lloró. Las lágrimas de un hombre que se había dado cuenta de verdad de sus errores. No lo ayudé a levantarse. Me quedé en silencio, dejando que llorara. Sabía que este arrodillamiento, estas lágrimas, no eran para pedirme perdón. Era una penitencia que ofrecía a su propia conciencia. Cuando se calmó le dije, levántese, todo ha pasado ya. No me atrevo a esperar que me perdones, dijo Javier con voz temblorosa. Solo quiero hacer algo para expiar mis pecados. ¿Qué quieres hacer? Le pregunté. Puedo hacer cualquier cosa. Limpiar, arreglar la electricidad o la fontanería, cuidar el jardín, cualquier cosa aquí. No necesito un sueldo, solo un lugar donde quedarme y 3 comidas al día. Quiero pasar el resto de mi vida expiando mis culpas, ayudando a gente en la misma situación que tú. Su propuesta me sorprendió. Lo miré profundamente a los ojos, tratando de encontrar un atisbo de falsedad, pero solo vi sinceridad. Le di una oportunidad. No como mi exmarido, sino como un ser humano que quería empezar de nuevo su vida. Javier empezó a trabajar en la casa de paz. Trabajó muy duro, sin rechazar ninguna tarea. Hablaba poco, y cada vez que me veía, siempre bajaba la cabeza. Las mujeres de aquí al principio desconfiaban un poco de él y se mantenían a distancia, pero poco a poco, su diligencia y su silencio les hicieron cambiar de opinión. No era solo un jardinero o un reparador, era un oyente, una persona con la que compartir. Usó su propia historia para advertir a otros hombres, para aconsejar a los jóvenes que iban por el mal camino. No sé si su arrepentimiento era sincero o no, ni cuánto tiempo podría mantenerlo. Pero sabía que había hecho lo correcto. Le había dado la oportunidad de salvar su propia alma, y lo que es más importante, me había liberado a mí misma de la carga del pasado. Había aprendido la última y más valiosa lección, el perdón. No porque los demás merezcan ser perdonados, sino porque yo misma merezco tener paz. Mi historia, un viaje de la expiación a la paz, llega a su fin. Me ha enseñado mucho a mí, y quizás también a vosotros, los espectadores. Si habéis recorrido este camino conmigo hasta el final, si habéis llorado, reído, os habéis enfadado y habéis tenido esperanza conmigo, por favor, dedicaos un momento a darle me gusta y a compartir esta historia. Porque en algún lugar del mundo, todavía hay gente que necesita una historia como esta. Que necesita más fe y fuerza para superar su propia tormenta. Vuestra difusión es el acto más significativo para construir una sociedad mejor junto a nosotros. Un año después de la llegada de Javier a la Casa de Paz, muchas cosas habían cambiado. Construimos un nuevo edificio. Añadimos más clases de formación profesional. El número de mujeres y niños rescatados se duplicó. La Casa de Paz ya no era solo un nombre. Se había convertido en un símbolo de esperanza y renacimiento. Javier seguía allí, convirtiéndose en una parte indispensable de este lugar. Ya no era el trabajador silencioso, sino un hermano, un tío querido y respetado por todos. Demostró su arrepentimiento con sus acciones. Recuperó su valor no con dinero ni estatus, sino con trabajo honesto y amor por los seres humanos. A veces hablamos, pero nunca del pasado. Hablamos del futuro de la Casa de Paz, de nuevos planes e ideas. Entre nosotros ya no hay amor ni rencor. Solo el respeto de personas que han pasado juntas por una tormenta y han encontrado sus propios caminos. Yo también encontré mi propia felicidad, no en un nuevo amor, sino en la paz del alma. Estoy contenta con mi vida actual, sencilla pero llena de sentido. Ver rostros sonrientes cada día, presenciar cambios de vida, esa es mi mayor alegría. Una tarde, mi madre y yo estábamos sentadas en el porche de la casa, viendo el atardecer. Mi madre me tomó la mano y sonrió. «Hija mía, has encontrado tu camino». «Sí, mamá», respondí, apoyando la cabeza en su hombro. Y me he dado cuenta de que la felicidad no es un destino, sino un viaje para aprender a amar,
a perdonar y a vivir una vida con sentido. Mi historia termina aquí. Una historia que comenzó con engaño y lágrimas, pero que terminó con amor y esperanza. Es la prueba de que, por muy sombría que sea la situación a la que nos lleve la vida, mientras no perdamos la fe en la humanidad y en la justicia, siempre podremos encontrar la luz. Gracias a todos los espectadores por acompañarme en este largo viaje. Espero que esta historia sea un pequeño regalo que os traiga más fe en la vida. Recordad, después de cada lluvia sale el sol. Y después de cada tormenta, nuestras almas se fortalecen. Queridos espectadores, así concluye el emotivo viaje junto a Carmen. Hemos recorrido juntos todas las etapas, desde la dulce felicidad, pasando por el pánico extremo y el terror sofocante, hasta finalmente, un poderoso renacimiento. Esta historia no es solo un simple caso de fraude matrimonial, es un espejo que refleja los rincones más profundos del corazón humano, y sobre todo, es un himno a la asombrosa vitalidad de la mujer. Quizás la primera y más amarga lección que nos deja esta historia es sobre la confianza. El amor y el matrimonio deben construirse siempre sobre la base de la confianza. Pero esa confianza no es sinónimo de ingenuidad ciega. Carmen creyó y amó con un corazón puro, y eso casi le cuesta la vida. Esto nos recuerda a todos, especialmente a las mujeres, que siempre debemos mantener un cierto grado de lucidez. Amar no significa entregar todo el control de tu vida a otra persona. Escucha tu intuición. No ignores las señales anómalas, por pequeñas que sean. Protegerte a ti misma no es desconfianza, es valorar tu propio valor y tu esfuerzo. Sin embargo, la lección más profunda que hemos aprendido no es cómo no caer, sino cómo levantarse con dignidad después de haber caído al abismo. El viaje de Carmen es una prueba elocuente de que la fuerza interior del ser humano es infinita. De ser una esposa amante y confiada, se transformó en una valiente guerrera que se enfrentó a toda una organización criminal. El dolor no la doblegó, sino que la forjó en una Carmen más fuerte, más sabia y más decidida. Esto nos demuestra que en la vida, nadie puede evitar las tormentas, pero en lugar de dejarnos abrumar por el dolor, podemos convertirlo en un motor, utilizando las cenizas del pasado como cimientos para construir un futuro más sólido. Cada cicatriz puede ser un símbolo de resiliencia. Y quizás el valor humano más noble que nos deja esta historia es la lección sobre el perdón y el camino para recuperar el sentido de la vida. Carmen podría haber elegido vivir en el odio, regodeándose en la caída de quienes la habían dañado, pero no lo hizo. Eligió el camino más difícil, transformando su dolor personal en una misión más grande, construir la casa de paz y dar esperanza a otras personas desafortunadas. La venganza más dulce no es hacer sufrir a tus enemigos, sino vivir una vida tan brillante y significativa que ellos ya no existan en tu mundo. La decisión de darle a Javier una oportunidad para empezar de nuevo no fue una debilidad, fue la cima de la fortaleza, porque el perdón no es por los demás, sino para liberar a tu propia alma de las cargas del pasado. Al final, la verdadera felicidad no proviene del dinero ni de un hombre perfecto, proviene de la libertad del alma, de ser dueña de tu propia vida y de encontrar sentido en todo lo que haces. Esperamos que la historia de Carmen sea como una pequeña luz, que dé calor y esperanza a todos los que se sientan perdidos o desesperados. Creed que, por muy sombría que sea vuestra situación, siempre tenéis la fuerza suficiente para levantaros y encontrar vuestra propia luz. Si la historia de hoy ha tocado vuestro corazón y os ha dejado valiosas lecciones, no dudéis en difundirla. Dadle me gusta, compartid este video con vuestros seres queridos y dejad un comentario sobre lo que más os ha impactado. Vuestra difusión no solo es un apoyo a nuestro canal, sino también un acto de sembrar semillas de valor y esperanza en la comunidad.